Continuando con la serie de videos acerca de la presentación e interpretación de la información. Tenemos los gráficos para representar variables cuantitativas discretas. Previamente habíamos trabajado lo que eran las tablas de distribución de frecuencias, entonces ahora directamente vamos a trabajar con la tabla de distribución de frecuencias para de frecuencias continuas o para variables continuas. Veamos entonces, tenemos por acá el histograma, eso sería el primer tipo de gráfico. Un histograma es la representación gráfica de una distribución de frecuencias de una variable cuantitativa continua, en el caso de que los valores estén agrupados en intervalos. Eso sería el histograma. ¿Cuál es la forma que tiene un histograma? Como ustedes pueden observar, se asemeja a lo que sería una gráfica de barras, con la diferencia que no tiene espacios entre ellos, porque acá abajo, le vamos a dar un poco de zoom, acá abajo tenemos lo que serían los intervalos. Acá sería desde 39.5 hasta 49.5, desde 59.5 hasta 69.5, y así se va dando lo que sería la frecuencia. Ahora bien, como les decía, cuando no dejamos espacios entre las barras, tenemos un histograma que sería un gráfico de barras, si no es cierto, pero sin espacios entre las barras. Y acá tenemos otro tipo de histograma. Tenemos por acá, vean, acá tendríamos en la parte de abajo aparecen lo que son los intervalos de 26 a 27, de 27 a 28, de 28 a 29 y así sucesivamente, y verticalmente tendríamos las frecuencias. Entonces, ya que sabemos la forma que tiene un histograma, vamos a graficar un histograma. Para ello tenemos el ejemplo 1, construir un histograma a partir de la información presentada en la siguiente tabla, que sería esta de acá, que presenta la estatura en metros de alumnos aspirantes a la Selección Nacional de Básquetbol de El Salvador. Acá tenemos la tablita. ¿Qué significa esta tabla? Que las estaturas en metros están organizadas en este caso tendríamos 7 clases o 7 intervalos de clase. Tendríamos que el límite inferior, que serían todos esos, estarían incluidos, y todos estos, el límite superior, estarían excluidos. Ahora bien, ya nos dan todos la frecuencia, y lo único que vamos a hacer ahora es presentar esto en una gráfica. ¿Cómo nos quedaría? Veamos, en el eje horizontal vamos a colocar los intervalos 1.50, 1.55, 1.60, 1.65, 1.70, 1.75, 1.80 y 1.85. Como ven, seguimos este orden hacia acá. Y en el eje vertical vamos a colocar las frecuencias. Lo único que lo vamos a hacer mediante una escala. ¿Cuál sería la escala utilizada en este eje? Sería de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25. Entonces, lo primero que vamos a hacer sería, la primera clase iría desde 1.50 hasta 1.65 y tendrían una frecuencia de 5, es decir, vamos a levantar una barra desde 0 hasta 5 y ahí tenemos la primera. Ahora bien, acá no lo voy a cerrar todavía, porque a partir de 1.55, vean aquí, empieza la frecuencia para 15, entonces a partir de 1.55 voy a subir hasta 15, por ahí. Y ahora, antes de hacer esta línea, necesitamos saber que desde 1.60 empieza la frecuencia de 20, entonces desde acá vamos a subir hasta 20, hasta la frecuencia de 20. Ahora, en 1.65 que tenemos acá abajo, 1.65 a 1.70, tenemos una frecuencia de 15. Entonces desde aquí se va a quedar en 15, por acá, vean, sería desde 1.65 a 1.70, tenemos una frecuencia de 15. En el caso de 1.70 a 1.75,
Vean, tenemos una frecuencia de 30. Ahí está. Esa frecuencia de 30, desde 1.70 a 1.75, tenemos esta frecuencia de 30. Para 1.75 a 1.80 tenemos una frecuencia de 15, esa de 15 de acá, y para 1.80 a 1.85 tenemos una frecuencia de 5 también. Y ahí tendríamos prácticamente el histograma. Como podemos observar, serían barras verticales que en este caso no dejamos espacio porque son variables continuas. ¿Y qué sucede? ¿Por qué no dejamos espacio? Porque acá empieza en 1.50 y terminaría en 1.55, pero rápidamente inician la otra clase acá, se forma la barra y en 1.60 inicia la nueva clase y así sucesivamente. Por eso es que no se deja espacio. Y eso sería prácticamente como graficar una tabla de distribución de frecuencias como un histograma. Continuando con los tipos de gráfico para variables cuantitativas continuas, tenemos el polígono de frecuencias. Un polígono de frecuencias utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase o punto medio. Acá vamos a utilizar el punto medio. Acá tenemos una gráfica en donde se muestra un polígono de frecuencias. Se puede apreciar que es similar a un diagrama lineal. ¿Cuál será la gran diferencia? La gran diferencia radica en que en este caso el polígono de frecuencias inicia con una frecuencia de 0 y finaliza con una frecuencia de 0. Debido a esto, prácticamente la forma que tenemos acá de la gráfica es un polígono irregular. No sería un polígono regular, ¿verdad? Pero sí sería un polígono regular. Entonces, acá tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 lados con la base. Sería un polígono irregular de 8 lados. Por eso es que se llama polígono de frecuencias. Recordemos que en un polígono de frecuencias, la primera marca de clase inicia en una frecuencia de 0 y la última tendría que ser también una frecuencia de 0. Esa es la diferencia con el diagrama lineal para variables cualitativas o discretas. Veamos un ejemplo. Nos dicen, en una prueba de 500 metros planos de atletismo en los últimos Juegos Olímpicos se midieron los tiempos en segundos de 26 competidores menores de 18 años. Elaborar un polígono de frecuencias a partir de la información. La tablita que nos dará el ejercicio será solo esta. Nosotros le vamos a agregar el punto medio o marca de clase. ¿Cómo vamos a determinar el punto medio? Sencillo. Antes, como podemos observar, ese sería el límite inferior, todos esos serían límite superior. Los puntos están rellenos acá, significa que estos límites son los que vamos a utilizar. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar 250 más 300, 250 más 300, y esto lo vamos a dividir entre 2 y eso nos daría 275. Sería la primera marca de clase. Ahora vamos con esa, 300 más 350, 300 más 350, y esto lo dividimos entre 2 y la siguiente marca de clase sería 325. Continuamos, 350 más 400, todo eso entre 2, eso nos daría 375. La siguiente marca de clase, 400 más 450 más 450 igual, todo eso entre 2, 425. Y la última, 450 más 500, 450 más 500 entre 2. Eso nos daría 475. Esas serían las marcas de clase
para estas clases que tenemos acá. Ahora, antes de ir a graficar, vean, si son observadores, acá tenemos dos filas, una al inicio y una al final. ¿Por qué se agregan esas dos filas? Si se recuerdan, el polígono de frecuencia empieza con una frecuencia de 0. Entonces, acá a esta marca de clase le voy a restar 50 y me daría 225, y a esa marca de clase le voy a sumar 50 y nos daría 525. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué 50? Porque 50 es el ancho de clase. Si nosotros calculamos el ancho de cada clase, acá nos daría, en este caso, por la longitud de cada clase, al límite superior le restamos el límite inferior, 500 menos 450, eso nos daría 50. Entonces 50 sería el ancho de la clase que tenemos acá. Ahora bien, ¿por qué le restamos acá y por qué le sumamos acá? Porque aquí necesitamos una frecuencia antes que esta, y acá necesitamos una frecuencia después que 3. Entonces, el punto medio para esa frecuencia tiene que ser 50 unidades más, y el punto medio para esta frecuencia tendría que ser 50 unidades menos. Repito, ¿cómo obtuvimos el 50? Sencillo. Lo vamos a hacer por acá. Al límite superior le restamos el límite inferior, algo como eso, y en ese caso eso nos daría como resultado 50. Para la primera marca de clase, aquí a este dato le restamos 50, daría 225, y para la última marca de clase a este dato le sumamos 50 y nos daría 525. Si acá hubiese sido 30, entonces aquí le hubiéramos restado 30 y acá le hubiéramos sumado 30, así. Pero la pregunta es, ¿cuál será la frecuencia de esta clase y de esta clase? Sencillo, la frecuencia será de 0 y de 0. ¿Por qué? Recordémonos que en un polígono de frecuencia debe iniciar con 0 y debe finalizar con 0. Ahora, esta tablita vamos a graficarla. Aquí la tenemos ya completa. En un plano como este, vean aquí, nosotros vamos a colocar esos intervalos. Desde 225, bueno, perdón, no vamos a colocar los intervalos, sino que en un polígono de frecuencia vamos a colocar los puntos medios o las marcas de clase, que serían estas: 225, 275, 325 y así sucesivamente, hasta llegar a la última marca de clase, que sería 525. Veamos los puntos. El primer punto estaría con una frecuencia de 0, exactamente acá. El segundo punto sería una frecuencia de 2. La frecuencia que sería acá tiene una escala de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10 y así sucesivamente, si hubiéramos necesitado más valores. Entonces, 275 tiene una frecuencia de 2, 275 con 2. 325 tiene una frecuencia de 4, 325 con 4. 375 tiene una frecuencia con 10, vámonos hasta acá. 425 tiene una frecuencia con 7. Vean, entre 6 y 8 estaría el 7, ahí aproximadamente. El 475 estaría con 3, entre el 2 y el 4 estaría el 3 aproximadamente, y el último estaría con 0. Y ahora lo único que vamos a hacer es unir esos puntos. Vean, uniendo los puntos tenemos esta figura. Ahora sí, como les había dicho, en un polígono de frecuencias iniciamos con una frecuencia de 0 y finalizamos con una frecuencia de 0, y acá se nos forma un polígono. ¿Cuántos lados tiene este polígono irregular? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 lados con la base. No nos olvidemos que con la base se completa la forma del polígono irregular. Ahora veamos un ejemplo 2. Vamos a construir un polígono de frecuencia a partir del histograma
de la información presentada en la siguiente tabla, esta tabla que tenemos acá. Estatura en metros de alumnos aspirantes a la Selección Nacional de Básquetbol de El Salvador. Primero, repasemos. Necesitamos la marca de clase. La marca de clase sería en este caso 1.50 más 1.55. Eso lo dividimos entre 2 y nos daría 1.525. 1.525. Vamos a repetir ese proceso para todas. Acá sería 1.575, 1.625, 1.675, 1.725, 1.775 y 1.825. Ahora, necesitamos una primera marca de clase y una última marca de clase. Y para ello vamos a determinar el ancho de la clase. Por ejemplo, el ancho de la clase sería igual a, voy a tomar la primera clase a 1.55, le restamos 1.50, y eso nos daría como ancho de clase, vean si lo hacemos en la calculadora, 1.55 menos 1.50, ese sería 0.05. ¿Qué significa? Para encontrar este dato, a este le vamos a restar 0.05. A 1.525 le restamos 0.05, eso nos daría 1.475. Ahí lo tenemos. Ahora, si acá lo restamos para determinar la primera marca de clase, al final lo tenemos que sumar a 1.825, le voy a sumar 0.05 y eso nos daría 1.875. Ahora, ¿cuál será la frecuencia que llevarán esos al inicio? Al inicio sería 0 y al final también sería 0. Ahora bien, antes de avanzar, recordemos que para esta tabla, en el histograma, ya lo habíamos resuelto. En el histograma nos había quedado de la siguiente manera. Recordemos que vamos a tomar como base el histograma para esta tabla. Lo único que le agregamos el punto medio, en el histograma no se ocupa, pero como vamos a trabajar el punto medio, entonces es necesario agregarlo. Aquí le vamos a agregar una frecuencia de 0 y al final también una frecuencia de 0. Como ustedes pueden observar, en el histograma tenemos los intervalos de las clases, que serían estos de acá. Pero como vamos a graficar el polígono de frecuencia, vamos a ubicar estos valores. Veamos, el primero sería 1.475, ese de acá. 1.525 lo vamos a acercar, ahí estaría, vean, ahí estaría, acá tenemos los intervalos de clase, de 1.50 a 1.55 es la clase, o el intervalo de clase, pero el punto medio para ellos sería 1.525. De 1.55 a 1.60 el punto medio sería 1.575 y así sucesivamente se van a ir colocando. Entonces lo que vamos a hacer es colocar los puntos. Con 1.475 la frecuencia sería 0. Acá. Para 1.525 la frecuencia sería de 5. Exactamente por acá. Vean que coincide exacto con ese lado o ese segmento del rectángulo que se formó. Ahora 1.75 con 15, 1.75 con 15 por ahí. En este caso estamos poniendo solo un punto. 1.65, perdón, 1.625 con 20, exactamente por acá.
Vean que los puntos van coincidiendo con las barras, con la longitud de las barras. 1.675 tiene una frecuencia de 15 por acá. 1.725 tiene una frecuencia de 30 por acá. 1.775 ese tiene una frecuencia de 15 exactamente por acá, y el último 1.825 tiene una frecuencia de 5, y el final que tiene que terminar con 0, 1.875 con 0. Ahora vamos a unir los puntos, vean, ahí están unidos los puntos, y esa es una combinación de un histograma con un polígono de frecuencias. También se pueden combinar ambos dentro de una misma gráfica. Continuando, tenemos el tipo de gráfico que se conoce como ojivas. Veamos algo de teoría. Una ojiva es una gráfica lineal que representa frecuencias acumulativas. Es un gráfico de línea que se diseña utilizando en el eje horizontal las fronteras o límites de los intervalos de clase de una distribución de frecuencias, y en el eje vertical las frecuencias acumuladas, por lo que pueden ser ojivas ascendentes u ojivas descendentes. Es decir, que si tenemos una, vean ahí estaría el tipo de gráfico, ahí estarían ya combinadas ambas ojivas. Es posible que solo nos pidan una ojiva ascendente o una ojiva descendente, cualquiera de los dos casos puede suceder, pero vamos a estudiar cómo graficar las ojivas por separado y también en una misma gráfica. Exactamente en donde se crea ese punto de corte, acá, es lo que nosotros llamamos como media aritmética. Exactamente con ese punto de corte, ahí coincidirá con lo que conocemos como la media aritmética, que es un estadístico de tendencia central. Bueno, veamos entonces el ejemplo 1. Me dicen, se tienen los aciertos de 100 estudiantes que se sometieron a la prueba PALS, que contenían 30 preguntas. Representar la información en una ojiva ascendente. Vean, esos serían el número de aciertos, de 5 a 10 aciertos, de 10 aciertos a 15, de 15 a 20, de 20 a 25, de 25 a 30. Ahora, ¿qué significa? 35 estudiantes obtuvieron de 5 a 10 aciertos, 3 de 10 a 15 aciertos y así sucesivamente. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar lo que sería la frecuencia acumulada ascendente. Es decir, yo voy a iniciar con 35 y voy a ir sumando. En este caso sería 35 más 3, eso sería 38. 38 más 38, eso sería 76. 76 más 24, eso sería 100. Y 100 más 0 sigue siendo 100. Acá estos dos datos prácticamente se repetirían, pero siempre se consideran ambos. Ahora, esta frecuencia acumulada ascendente la vamos a anotar en un gráfico. Vean, ahí tenemos la tablita. Acá tendríamos esos intervalos. Vean que solamente se toman los límites en donde los puntos están rellenos, que sería 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Son lo que voy a poner acá en el eje horizontal, y acá en el eje vertical pues tendríamos la frecuencia, pero con una escala. ¿Cuál sería la escala de este eje? Sería de 20 en 20, 20, 40, 60, 80, 100. Ahora lo que vamos a hacer es ubicar los puntos. Primero vamos a ubicar el 5, que sería el primer extremo o el primer intervalo. El 5, como es una ojiva ascendente, el 5, que sería el primero, lo voy a ubicar con 0, exactamente ahí. Ahora, el siguiente, que sería 10, lo voy a ubicar con 35. Ahora sí empezamos. Siempre en una ojiva ascendente vamos a iniciar con 0.
en este caso sería el 5,0. El 10 lo vamos a considerar ahora sí con 35, 10 con 35, aproximadamente por acá, estaría entre 20 y 40, el 35, 15 lo vamos a ubicar con 38, un poquito arriba, 20 lo vamos a ubicar con 76, 20 con 76, casi llegando al 80, 25 con 100 y 30 también lo vamos a ubicar con 100. Ahora sí, ya tenemos, vean, siempre en una ojiva ascendente, recordemos que en este punto debemos iniciar con 0, siempre, en una ojiva ascendente. Ahora bien, ya que tenemos los puntos, vamos a unirlos con segmentos de líneas rectas y tenemos la ojiva ascendente. Ahora vamos a graficar la ojiva descendente. Para ello, en la tabla, ahora voy a agregar las frecuencias acumuladas descendentes. ¿Desde dónde vamos a iniciar? Desde el total de la muestra, que sería 100, y vamos a ir restando. El siguiente sería 65, el siguiente sería 62, el siguiente sería 24, vean, ¿por qué? Sencillo, vamos a retroceder a 100, le restamos 35, sería 65. A 65 le restamos 3, sería 62. A 62 restamos 38, sería 24. A 24 le restamos 24, nos daría 0 prácticamente. Entonces, vamos a ubicar esas frecuencias acumuladas descendentes. Tenemos siempre el mismo eje, acá tenemos estos intervalos y por acá tenemos la frecuencia. Ahora bien, tengamos cuidado acá. En el caso de 5, como es ahora tenemos una ojiva ascendente, descendente, lo voy a colocar acá. Ojiva descendente. Ahí estaría. En una ojiva descendente, el primer extremo siempre irá con el total de la clase, que sería 100. Entonces 5 iría con 100 en este caso. Ahora el 10 iría con 65, 10 con 65, por ahí aproximadamente. El 15 iría con 62, por acá aproximadamente. El 20 iría con 24, 20 con 24, por aquí aproximadamente. 25 iría con, en este caso, 0, 0. ¿Y qué va a suceder con 30? 30 también iría con 0, porque acuérdense acá lo que sucedió. A 100, que era el total de la muestra, le resto 35, 65. A 65 le resto 3, 62. A 62 le resto 38, 24. A 24 le restamos 24, 0. Pero a 0 le restamos 0, entonces acá sería 0. Vean, prácticamente este 0 nos faltó y este 0 es el que le corresponde a 30. Ahora unimos los puntos y tenemos el gráfico de la ojiva descendente. Vean cómo nos quedó la forma del gráfico y ahora lo que vamos a hacer es poner las dos ojivas en el mismo plano. Vean, ya esto ya lo habíamos llenado. Las ojivas, en este caso ascendentes, y acá serían las descendentes. Como les dije, ya las habíamos llenado. Y ahora lo que vamos a hacer es que en el mismo plano las vamos a colocar. Veamos. 5. Voy a empezar con la ojiva ascendente. La ojiva ascendente siempre en la primera clase, recordemos que iría con 0. La siguiente sería 10 con 35 acá, 10 con 35 por aquí, 15 con, en este caso, 38 por acá aproximadamente, casi cerca del 40, 20 con 76, 20 con 76,
por acá, 25 con, en este caso, 100, por ahí, y 30 también con 100. Vean, ahí tenemos entonces, es importante que en una ojiva ascendente siempre vamos a iniciar con una frecuencia de 0 y vamos a terminar con la frecuencia que en este caso tenga, bueno, no la frecuencia, sino que con el total de la muestra. Ahora unimos y ahí tenemos la primera ojiva ascendente. Ahora grafiquemos la descendente. Empezamos con 5 y 100, 5 y 100, por ahí. Ahora continuamos con 10 y 65, 10 y 65 por acá. Ahora continuamos por 15 y 62, 15 y 62, exactamente por acá. Ahora 20 y 24, 20 y 24 por acá. 25 con 0. Y como la última tiene que terminar con 0 también, entonces lo agregamos en 0. Ahora vean qué va a suceder si unimos los puntos. Prácticamente se crean dos gráficos lineales simétricos. Y este punto de intersección a nosotros lo vamos a conocer como media aritmética. Eso es lo importante. El punto en donde se intersectan la ojiva ascendente y la ojiva descendente se le llama media aritmética. Bueno, ese sería entonces el tipo de gráfico de ojivas.